San Francisco, 1969. El teléfono de la policía suena en mitad de la noche. Un oficial responde, esperando una llamada de rutina. Pero lo que escucha lo deja helado. Soy yo. Acabo de matar a 2 personas. Estaban en un coche cerca del lago. Les disparé. Pueden encontrarlos ahí. El tono de la voz es inexpresivo. No hay prisa, no hay miedo, no hay culpa. El oficial intenta hacer más preguntas, pero la llamada se corta. Minutos después, una patrulla llega al lugar indicado. Y lo que encuentran es escalofriante. 2 jóvenes yacen en el suelo junto a su coche. Una mujer, sin vida. Un hombre, apenas con aliento, malherido por múltiples disparos. Sobre el capó del vehículo, escrito con un marcador negro, hay un mensaje. Zodiac. 12 de abril del 69, aquí maté a 2 más. Y un símbolo extraño. Un círculo con una cruz en el centro. El mismo símbolo que, semanas antes, llegó en un sobre a la redacción del San Francisco Chronicle. Era la firma de un asesino que estaba jugando con la policía. Un hombre que se burlaba de ellos, enviando cartas codificadas, llamadas telefónicas y amenazas de nuevos asesinatos. Un asesino que nunca fue capturado. Y que, décadas después, sigue siendo un misterio sin resolver. Esta es la historia del asesino del Zodiaco. Y de las llamadas perturbadoras que podrían haber revelado su voz real, en vivo y en directo. Entre 1968 y 1969, un asesino en serie aterrorizó el norte de California. Su identidad sigue siendo un enigma. Pero su forma de actuar lo convirtió en uno de los criminales más mediáticos y misteriosos de la historia. El Zodiaco se atribuyó al menos 5 asesinatos confirmados, aunque en sus cartas aseguraba haber matado a 37 personas. Era un asesino meticuloso, pero también egocéntrico. No solo mataba, quería ser famoso. Por eso enviaba cartas a los periódicos, retando a la policía con mensajes cifrados, burlándose de la incompetencia de los investigadores y dejando pistas sobre sus futuros crímenes. Y lo más inquietante, hacía llamadas telefónicas para confesar sus asesinatos. La primera vez que se identificó públicamente fue el 1 de agosto de 1969. 3 periódicos recibieron cartas idénticas, escritas con una caligrafía firme y obsesiva. Decían lo siguiente: soy el asesino de los 2 adolescentes que encontraron cerca del lago. Les disparé. No sufrieron. Solo murieron. Cada carta iba acompañada de un código cifrado, con un mensaje secreto que, según él, revelaba su identidad. El Zodiaco exigió que los periódicos publicaran los códigos en primera plana. Si no lo hacían, prometió que mataría a más personas. Las autoridades estaban en una encrucijada. No querían ceder ante las demandas de un asesino, pero tampoco podían ignorar la amenaza. Los 3 periódicos, el San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald, publicaron las cartas y los códigos. Miles de personas intentaron descifrarlos. La policía se sumergió en los símbolos, números y patrones extraños que componían el mensaje. Pero el primero en resolver el código no fue un detective, sino un matrimonio aficionado a los crucigramas. Cuando lograron descifrar el mensaje, lo que encontraron no revelaba su nombre, sino algo mucho más perturbador. El mensaje decía: me gusta matar porque es divertido. Es mejor que cazar en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Cuando muera, renaceré en el paraíso y tendré esclavos que me servirán por toda la eternidad. No había un nombre. Solo una confesión de que matar le daba placer. Los medios comenzaron a llamarlo el asesino del Zodiaco, por el símbolo con el que firmaba sus cartas. Y con su apodo, su ego creció. Desde ese momento, se convirtió en una figura mediática, apareciendo en los titulares de todos los periódicos, con periodistas y policías tratando de resolver sus códigos y atrapar a un asesino que parecía inalcanzable. Pero la policía tenía algo más que cartas. Tenía su voz. Porque el Zodiaco no solo enviaba mensajes escritos. También hacía llamadas telefónicas para confesar sus crímenes. Y en 1969, una de sus llamadas más inquietantes quedó grabada para siempre. El 1 de julio de 1969, tras atacar a una pareja en un estacionamiento, el Zodiaco llamó a la policía desde una cabina telefónica. El operador que atendió la llamada escuchó una voz tranquila, casi aburrida. Soy yo.
Acabo de matar a 2 personas. Pueden encontrarlas en el parque. La policía rastreó la llamada hasta una cabina telefónica ubicada a solo cuadras de la estación de policía. Cuando llegaron al lugar, el asesino ya no estaba. Lo único que encontraron fue la huella de su mano en el auricular del teléfono. Pero en esa época, la tecnología forense no era tan avanzada. La huella no sirvió para identificarlo. El Zodiaco había confesado un doble asesinato a través de una llamada, pero una vez más, desapareció sin dejar rastro. No sería la última vez. Porque meses después, su voz volvió a sonar en otro lugar. Esta vez, no llamó a la policía. Llamó a un programa de radio en vivo. En 1970, el presentador Jim Dunbar estaba transmitiendo su programa nocturno cuando recibió una llamada inesperada. Un hombre, con voz temblorosa y tensa, dijo que tenía que seguir matando. Dijo que era el Zodiaco. Los productores intentaron mantener la llamada el mayor tiempo posible, tratando de sacarle información. Pero el hombre colgó antes de decir algo más. Nunca se pudo confirmar si era realmente el asesino, o simplemente un imitador tratando de sembrar más caos. Pero lo más extraño es que después de esa llamada, los asesinatos del Zodiaco se detuvieron. ¿Era realmente él? ¿Se cansó de matar? ¿Murió sin que nadie lo supiera? O peor aún, ¿sigue vivo, en algún lugar, esperando el momento para volver a hablar? Durante más de 50 años, la identidad del asesino del Zodiaco ha sido un enigma. A pesar de sus cartas, sus códigos y sus llamadas telefónicas, nadie ha logrado demostrar con certeza quién era. Pero eso no significa que no haya sospechosos. Porque a lo largo de las décadas, la policía ha investigado a varios hombres que podrían haber sido el Zodiaco. Algunos de ellos eran realmente inquietantes. El primero y más conocido es Arthur Leigh Allen. Un hombre con un pasado oscuro, que había trabajado como profesor, pero fue despedido por conducta inapropiada con menores. Tenía una obsesión con las armas, un temperamento impredecible y vivía cerca de las zonas donde ocurrieron los crímenes. Pero lo más extraño es lo que encontraron cuando registraron su casa. Cartas escritas a mano, con un estilo muy similar al del Zodiaco. Cuchillos ensangrentados en su cocina. Revistas de criptografía y libros sobre códigos secretos. Y lo más inquietante de todo, una máquina de escribir igual a la que el Zodiaco usó para escribir una de sus cartas. Las coincidencias eran muchas. Pero no suficientes. La policía nunca encontró pruebas definitivas para acusarlo formalmente. Y en 1992, Arthur Leigh Allen murió de un infarto, llevándose consigo cualquier posible confesión. Con su muerte, el caso quedó más frío que nunca. Hasta que en 2021, un grupo de investigadores privados afirmó haber encontrado una nueva pista. Según ellos, el asesino era un hombre llamado Gary Francis Poste. Poste fue un veterano de guerra, con habilidades en criptografía y comunicación por radio. Vivía en California, y su rostro, en fotos antiguas, tenía un parecido inquietante con el retrato hablado del Zodiaco. Pero lo más perturbador es lo que descubrieron en su círculo más cercano. Antes de morir en 2018, Poste supuestamente entrenó a un grupo de jóvenes en técnicas de supervivencia. Y en algún momento, entre esas sesiones de entrenamiento, les habría confesado que él era el verdadero Zodiaco. Que había logrado engañar a todos. Que la policía nunca lo atraparía. La noticia fue impactante. Pero igual que con Arthur Leigh Allen, las pruebas no eran concluyentes. No había ADN. No había huellas digitales. Solo teorías. Sin una confesión oficial y sin pruebas forenses que lo vincularan directamente con los crímenes, Gary Francis Poste quedó como otro nombre más en la lista de posibles sospechosos. Y con el paso de los años, se hizo evidente que el caso del Zodiaco probablemente nunca se resolvería. Pero hay algo más. Algo que sigue intrigando a los expertos hasta el día de hoy. Porque entre todas las cartas que el Zodiaco envió a los periódicos, hay una que aún no ha sido descifrada. El mensaje final del asesino sigue siendo un enigma. Y nadie sabe qué dice. ¿Qué secretos esconde esa última carta? ¿Está su nombre oculto en esos símbolos? ¿O dejó un mensaje sobre algo que aún está por suceder? A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías sobre qué pasó con el asesino del Zodiaco. Algunos creen que murió sin ser descubierto. Otros piensan que fue arrestado por otros crímenes y murió en prisión sin que nadie lo relacionara con sus asesinatos.
Pero hay quienes sostienen una posibilidad más aterradora. ¿Qué pasaría si el zodiaco siguiera vivo? Tal vez ya no mata. Tal vez solo observa. Tal vez aún sigue enviando mensajes encriptados, escondidos en foros de Internet, en comentarios anónimos o en cartas que nadie ha conectado todavía con su antiguo rastro de terror. Lo que sí es seguro, es que su historia no ha sido olvidada. Y mientras su último código siga sin resolverse, el misterio del zodiaco seguirá vivo. Más de medio siglo después, seguimos sin saber quién fue el asesino del zodiaco. Su historia sigue inspirando libros, documentales y películas, pero su rastro se ha perdido entre el tiempo y las sombras. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que alguna de las teorías es correcta, o que el verdadero zodiaco nunca fue encontrado? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si te apasionan los misterios sin resolver y los crímenes perfectos, suscríbete a Misteriópolis y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente misterio. Si es que el zodiaco no nos ha dejado otro mensaje primero.